Vamos a ir rápido a Gálatas capítulo 5, versículo 25. Lo voy a poner en contexto. Hace más o menos unos 3 meses venimos hablando sobre verdaderos adoradores. Y hemos tocado muchos puntos de por qué Jesús dice que el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Qué significa ser verdadero? ¿Sí? ¿Qué significa ser un adorador? Y imagínense, con 3 meses, hoy es la enseñanza número 10. Hace 10 enseñanzas que estamos con este tema. Y Jesús dijo, el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Entonces llegamos a la conclusión de que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y tenemos que tener comunión con esa persona que dice, soy la verdad. Esa persona es Cristo. Entonces un verdadero adorador conoce la verdad que es Cristo y tiene comunión con esa verdad. También Jesús dijo, en espíritu y en verdad. Eso significa entonces que hay una parte que todavía nos falta desarrollar, que es lo espiritual. Gálatas 5:25, arrancamos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la vida que usted recibe es la vida de Cristo. Eso lo convierte a usted en una persona espiritual, porque la vida que usted recibe es la vida Zoe. La vida Zoe con Z. Esa vida Zoe significa la vida increada, la vida que el ser humano no puede crear. La vida de Cristo viene y es engendrada por Dios. Dice que somos engendrados de Dios, no de voluntad de varón o de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces Dios crea esa vida en nosotros, y esa vida que es increada para el ser humano es vida creada por Dios, y esa vida es espiritual. Cuando usted recibe la vida espiritual, usted comienza a vivir por el Espíritu. Cuando Dios entra en tu corazón, usted comienza a vivir por el Espíritu. Más allá de que su corazón sigue latiendo, su vida sigue teniendo un organismo en el cuerpo donde usted vive. Sin embargo, usted comienza a vivir una vida espiritual. Y Pablo dice, si vivimos por el Espíritu que recibimos, es decir, por la vida de Cristo, necesitamos andar en el Espíritu. Entonces, algunos puntos importantes es que los verdaderos adoradores viven por el Espíritu y andan por el Espíritu, o andan en el Espíritu. Vive en el Espíritu y anda en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa que comienzo a buscar tener los mismos intereses que Dios tiene. Eso significa vivir en el Espíritu. Que mis intereses quedan en un segundo lugar y comienzo a priorizar los intereses de Dios. Jesús fue claro en esto. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, vendrá por añadiduras. Amén. Pero Jesús dijo, ustedes prioricen el reino. Entonces, el verdadero adorador recibió vida por el Espíritu, y si vive por el Espíritu también anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Que mis prioridades dejaron de ser las naturales y mis prioridades comienzan a ser las de Dios. ¿Cuáles son? Prioridades espirituales. Usted comienza a priorizar su vida espiritual, su salud espiritual, su comunión con Dios. Usted comienza a priorizar todo lo que tiene que ver con el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu.
Entonces tenemos la misma óptica que Dios tiene. Un verdadero adorador ve las cosas de la misma manera que Dios las ve. Esa es la característica. Por ser espiritual, usted va a ver igualito que Dios ve. Donde Dios ve que algo es malo, usted también lo va a ver como algo malo. Donde Dios ve que algo es incorrecto, usted también lo va a ver como incorrecto, porque usted comienza a ver de la misma manera que Dios ve. Se vuelve espiritual. Tu vida se vuelve espiritual. Y comenzás a analizar las cosas espiritualmente. Entonces busca las cosas de arriba, donde está nuestra herencia. El apóstol Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongan la mira en las cosas de la tierra. Eso significa que un verdadero adorador que ha resucitado con Cristo, su óptica, su mira son las cosas de arriba, no las de la tierra. Jesús dijo esta palabra también: no se afanen, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe cuál es vuestra necesidad. O sea que el Señor nos estaba animando que lo primero no es lo que yo necesito, lo primero es lo espiritual, porque lo que yo necesito terrenalmente va a ser suplido cuando yo comience a priorizar lo espiritual. Si usted vive una vida espiritual, toda su vida natural va a ser suplida. Para nosotros, lo primero es lo terrenal, lo primero es cubrir mi necesidad, lo primero es encontrar respuesta para lo que yo necesito. Y para Dios es al revés. Dios dice: si ellos me priorizan a mí, todas sus necesidades serán cubiertas. Si priorizan el reino, todo lo demás vendrá por añadiduras. Si viven en el Espíritu, todo lo que necesiten en la tierra será suplido. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu. Nos volvemos espirituales, andamos en el Espíritu, nos movemos en el Espíritu, pero sucede algo. El Espíritu en nosotros comienza a avanzar en la idea de ayudarnos en nuestras debilidades, y el mismo Espíritu es el que intercede. El Espíritu no solo está para ayudarte cuando sos débil, el Espíritu también está para interceder cuando no sabes cómo hacerlo. Pablo dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y uno puede decir: si no lo sabía Pablo, hermanos, con todo lo que Dios lo usaba, ¿qué va a quedar para nosotros? ¿Cómo intercedemos? ¿Cómo oramos? ¿Cuántos a veces han pensado y han dicho: yo no sé cómo hacerlo? Ahora, la Biblia dice que el Espíritu que está en tu vida intercede con gemidos indecibles. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Dice: oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré también con el entendimiento. Ahora, esto es muy, pero muy, muy importante. La palabra que se está usando allí para decir entendimiento es ginosko, que viene de la palabra gnosis. Esa palabra que es ginosko significa que yo tengo que conocer lo que estoy orando, tengo que conocer lo que estoy cantando. También significa un ámbito de sabiduría. Yo tengo que saber lo que estoy orando, tengo que saber lo que estoy cantando. También significa llegar a reconocer o a percibir ámbitos espirituales. Ahora, dice el apóstol Pablo, le repito el pasaje de 1 Corintios 14:15:
oraré con el Espíritu, pero también tengo que usar el ginosco, también tengo que comprender, tengo que tener sabiduría en lo que estoy orando, también tengo que orar con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también tengo que entender lo que estoy cantando desde el entendimiento y decir desde el entendimiento. Entonces nuestra vida espiritual que recibimos porque recibimos a Cristo, ahora vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a comenzar a orar en el Espíritu. ¿Qué más va a suceder? Vamos a comenzar a cantar en el Espíritu. Pero el entendimiento no se va a quedar sin fruto, sino que usted se va a mover en el Espíritu entendiendo lo que está sucediendo en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Pablo dice, si alguien habla en lenguas y la gente no puede entender lo que está diciendo, el entendimiento se queda sin fruto. Pero si alguien habla las lenguas del Espíritu y hay alguien que las pueda interpretar y traducir, ahora las lenguas pueden ser con entendimiento en los oyentes y ellos ahora tienen fruto de lo que se está hablando. ¿Se entiende, verdad? Entonces, el entendimiento no tiene que quedar sin fruto. Viva la vida espiritual, pero entendiendo lo que está haciendo. Vuélvase espiritual y ande en el Espíritu y camine en el Espíritu, pero entendiendo que tu entendimiento sepa por qué Dios te pide que hagas lo que estás haciendo. Que tu entendimiento pueda explicar por qué estás haciendo lo que haces. Si alguno dice, bueno, vamos a ayunar. ¿Y por qué vamos a ayunar? Y por las dudas nomás. Hermanos, eso es alguien que está haciendo cosas sin entendimiento. Vamos a orar. ¿Y por qué vamos a orar? Y por si las moscas. Eso es alguien que está haciendo cosas sin entendimiento. Pablo dice, oraréis en el Espíritu, pero también oraréis en el entendimiento. Entonces, la vida espiritual no anula el entendimiento. Decirle al que está al lado tuyo, la vida espiritual no anula el entendimiento. Primero lo espiritual, después el entendimiento. No es al revés. No es primero lo entiendo y después en el espíritu, porque ahí tu espíritu está sujeto a tu mente. Y no puede ser así. Tiene que ser que tu mente esté sujeta a tu espíritu. Eso significa que el espíritu nos va a ayudar cuando estemos en debilidad, pero el espíritu también va a interceder cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo, y es el mismo espíritu que nos da entendimiento. ¿Sí? No se olvide de esta palabra, ginosco. Acá tengo que saber, no solo espiritualmente, sino en el entendimiento. Primera de Corintios 2:10. Los verdaderos adoradores que están entendiendo lo que oran y lo que adoran y tienen un intercesor que es el Espíritu y todo esto que estoy explicando, también viven por revelación. Entonces, si está anotando, anote eso allí. Los verdaderos adoradores viven en una continua revelación. Alguien que tiene comunión con el Espíritu todos los días tiene un mensaje para dar. Le voy a repetir eso. Alguien que tiene comunión con el Espíritu todos los días tiene un mensaje para dar. Todos los días. Usted mañana se levanta y Dios ya le dio una palabra. Pasado mañana se levanta y Dios ya le dio una palabra. ¿Por qué? Porque la comunión hace que usted escuche a Dios. Imagínese que usted me diga a mí, David, necesitamos que mañana o pasado mañana usted nos predique. Y yo le digo, uy, no sé qué decir. ¿Ha escuchado eso? ¿Y de qué voy a predicar? Me voy a preparar, voy a ayunar, voy a orar bastante, me voy a pasar toda la noche a ver si recibo algo. No, hermanos, en la comunión usted no tiene que esforzarse para que Dios le hable. Dios le habla todo el tiempo, continuamente, en todo momento, todos los días. ¿Cuál es el problema? Que no todos los días yo estoy atento a la voz de Dios.
Entonces el problema no es que Dios no habla, el problema es que no siempre yo lo escucho. A veces estoy distraído en otras cosas y no escucho a Dios que me está hablando. Por eso cuando usted le da ese tiempo a Dios, usted se va a dar cuenta que Dios siempre quiso hablar. La Biblia dice que Dios ama la comunión. Dios ama la comunión. Ese tiempo que vos tenés con Él, Dios ama ese tiempo. ¿Cómo no te va a hablar el Señor? Y usted sabe eso. Dios te habla por una predicación, por una canción, por un sueño, por una profecía. Dios te habla algo como una premonición, un pensamiento. Dios te habla con voz audible. Dios tiene infinidad de maneras de hablarte. Y Dios sigue hablando todos los días, a cada momento. Ahora, mire esto. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, escuche esto, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios puede ser exhibido porque el Espíritu lo escudriña y lo revela. Y dice este apóstol, nosotros andamos por revelación. A nosotros Dios nos reveló por el Espíritu estas cosas que son de Dios. Romanos 6:4. Quiero leer la versión de el Jubileo. Dice Romanos 6:4. La versión de las Américas dice exactamente lo mismo que la del Jubileo, pero escuche lo que dice Reina Valera. Nosotros somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren lo que dice la versión del Jubileo o la de las Américas, que dice lo mismo. Dice, porque nosotros, sepultados juntamente con Cristo, con Él, a la muerte por medio del bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mire qué diferente es esta traducción. Para que nosotros andemos en novedad de vida. ¿Sabía usted que uno de los significados de evangelio es buena noticia? Amén. Ahora, ¿qué diría usted hoy si yo me paro en este lugar y le digo, hermanos, tengo una noticia para darle? Milei ganó las elecciones. ¿Qué me diría usted? Está atrasado, esa noticia es vieja, ¿verdad? Se quedó en el tiempo, pastor. Me está dando noticias viejas. Entonces, buenas nuevas, buenas noticias, tiene que ver con esto, novedad de vida. La novedad de vida, una novedad es algo fresco, nuevo. Una novedad es algo que no estuvo antes vigente. Entonces, andar en novedad de vida es que usted anda en continua revelación. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? Que el religioso se estanca en un argumento de religiosidad. Y cuando viene lo nuevo, no quiere renunciar a lo viejo, porque está estancado en lo que ya sabe. Andar en novedad de vida es que estamos en continuo crecimiento, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Nosotros andamos de continuo crecimiento. Lo que ayer nos sirvió para crecer, hoy es una novedad y hoy crecemos con algo nuevo que Dios nos está dando. El Espíritu nos revela lo profundo de Dios y eso nos da una novedad. Hermano, esto que yo estoy diciendo hoy
puede estar vigente en el ámbito espiritual, pero mañana usted necesita la leche espiritual no adulterada, la novedad de vida para vivir el día de mañana. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. ¿Eso qué significa? Que cada día necesita su propia revelación. Cada día necesita su propia novedad de vida. Mañana cuando te despiertes, no vas a poder vivir tu día fuera de la novedad de día, sino vas a vivir en una novedad pasada. En tu vida todos los días habrá novedades de parte de Dios. La comunicación del Espíritu es notificarte algo nuevo. El apóstol Pablo le decía a sus discípulos, me gustaría ir a verlos porque tengo algo nuevo para comunicarles. Eso era tremendo, hermanos. Nosotros lo pasamos muy por alto eso en las Escrituras. Bien, verdaderos adoradores viven en continua revelación. Son la novedad de vida. La vida de Cristo en ellos cada día crece. Hay incremento. Son gente que todos los días usted se puede acercar y tiene algo de parte de Dios para decirle. Amén. En el Antiguo Testamento, un profeta podía decirte, no tengo nada de parte de Dios para decirte. Pero eso era antes de la cruz. Después de la cruz, todos los que son profetas de Dios tienen algo para decir a todos. Viven y andan en el Espíritu y buscan una continua transformación. Están en esa búsqueda de revelación. Están todo el tiempo buscando al Señor. Y esa búsqueda tiene que ver no que Dios se le haya perdido, sino que están buscando la transformación de sus vidas. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahí está el crecimiento, de gloria en gloria, de revelación en revelación, de novedad en novedad. Somos transformados de gloria en gloria. Si no hay revelación en tu vida, no hay transformación. Por eso es que hay mucha gente religiosa que no cambia, aunque tenga 100 años de cristiano. ¿Por qué? Porque lo que va a transformar tu vida es que vivas en continua revelación, en continua novedad, que veas la gloria del Señor y seas transformado de gloria en gloria. Decirle al que está al lado tuyo, no te estanques. Esto es de gloria en gloria. Vamos, dígaselo. Es de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Entonces andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, somos transformados porque en el Espíritu miramos al Señor cara a cara. Somos transformados porque cada día se nos revela su gloria. Entonces tiene que desatarse un hambre en tu vida. Mañana cuando te levantes, se tiene que desatar un hambre de decir, hoy se me quiere revelar un poco más de Cristo para la transformación de mi vida. Hoy hay otra parte de mi vida que va a vivir transformación porque Cristo se me está revelando. Y a mayor revelación, mayor transformación. A mayor novedad de vida, mayor crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Alguien que pueda entenderlo y diga amén. ¿Qué significa mirar a cara descubierta? Significa por medio de la revelación, sin los velos intermedios. Revelar significa quitar el velo. Entonces, cuando yo miro a Jesús a través de los velos, es que yo tengo algo adelante que me está distorsionando la imagen del Señor. Eso puede ser un prejuicio, un argumento, religión, un montón de cosas que se ganan delante de nuestros ojos y no nos dejan ver claramente. Pero cuando Él se revela, cuando Él corre el velo, entonces podemos verlo y ser transformados. Romanos 8:9. Entonces viven y andan en el Espíritu, en continua revelación, en continua transformación. Viven y andan en el Espíritu y no según la carne. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si Cristo mora en nosotros, si Cristo habita en tu corazón y en tu vida, eso a nosotros nos va a llevar como consecuencia a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, ser transformado en el Espíritu. Bueno, todo lo que le he dicho hasta ahora, y también no vivir según la carne. Ahora, los que viven y andan en el Espíritu es porque Cristo mora en ellos. Y dice el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, si Cristo no mora en ustedes, ustedes no son de Cristo. Pero si Cristo mora en ustedes, ustedes pueden vivir según el Espíritu y no viven según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir según la carne es usar un criterio humano sin el sentido de la mente de Cristo. Eso es vivir según la carne. Que yo no estoy usando la mente de Cristo para tomar decisiones. Estoy usando mi mente, la mente de David. Si yo no uso la mente de Cristo y uso mi propia mente, ando en la carne, aunque no esté haciendo ningún pecado. Porque mucha gente piensa que andar en la carne es andar pecando. No, eso es entregarse al deseo de la carne. Eso es otro asunto. Andar en la carne es que vos andes en tus propios pensamientos. Andar en la carne es que vos andes en tus propias decisiones. Eso es andar en la carne. Anda en la carne aquella persona que no le interesa lo que Dios opine. Tomo mis propias decisiones y punto. Ese anda en la carne. Uso mi libre albedrío. Ese anda en la carne. ¿Qué es lo que tendríamos que anular para no andar en la carne? Yo pienso. No es Dios dice que yo haga esto. Yo pienso. ¿Qué otra cosa tenemos que anular para no andar en la carne? A mí me parece que lo que tengo que hacer es esto. Ese que dice, a mí me parece, anda en la carne. Ese no anda en el Espíritu. Si anduviera en el Espíritu, lo que a él le parezca no importa. Lo que importa es lo que Dios le dijo. El que anda en el Espíritu dice, Dios me dijo esto y hago esto. No es, yo pienso, a mí me parece, yo creo. ¿Ha escuchado esa frase? Yo creo que tenemos que hacer esto. Mire, hermanos, opinólogos acá adentro y acá en Cenillosa hay una cantidad. A la gente le gusta opinar. En las redes, hermanos, todos opinamos. Somos opinólogos de profesión. Pero, hermanos, más allá de la opinión, yo creo, a mí me parece, yo pienso, si andamos en el Espíritu, el yo pienso se anula. El yo creo se anula. El a mí me parece se anula. Yo considero se anula. Yo siento se anula. No es por lo que vos sientas o pienses o consideres o te parece. No, es por el Espíritu. Porque si no, igual andás en la carne, aunque no estés cometiendo algún pecado. Es porque el Espíritu de Cristo tiene autoridad sobre nosotros y tenemos sentidos de propiedad, le pertenecemos a Él. Y en ese sentido de te pertenezco, Señor, es yo voy a hacer lo que vos me digas, no lo que yo quiero. Alguien que hace lo que quiere anda en la carne. Andar en la carne es usar el criterio humano sin la mente de Cristo. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. No andan en la carne. Ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Ese es el punto. ¿Estamos bien? Mira, hermanos, estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Entonces, Romanos 8:1. Ahora pues, escuche porque acá se va a poner bueno esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están ¿a dónde? Están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? El que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Cuando usted se vuelve espiritual por la vida que recibe, nadie te puede condenar. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa eso? Que alguien que vive una vida espiritual puede cometer errores. Claro que sí, todos podemos cometer errores. Nadie se crea más fuerte que otros, ni superior a otros, porque de repente cualquiera de nosotros puede caer, hasta los que predicamos acá atrás. Sin embargo, por estar en el Espíritu, por vivir en el Espíritu, aunque la carne es débil, el Espíritu siempre está dispuesto. Y la Biblia dice esto, escuche: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, usted me diría, pero si no ando conforme a la carne no voy a caer. No sabe cuánta gente no andaba en la carne y de repente a tierra. Porque a veces andar en la carne también es andar en el ego de que yo ya superé cosas. Alimento mi ego y mi soberbia pensando que yo ya vencí cosas. Por eso la Biblia dice: si alguno se cree fuerte, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cuando yo me creo fuerte, estoy andando en la carne, aunque pienso que ando en el Espíritu. No, ando en el Espíritu. ¿Por qué? Y porque ayuné 7 días, así que ando intocable. No me toque porque va a caer a tierra lleno de la unción. Eso es lo que yo creo. Y por creer eso de mí y creerme superior a los demás, todos los 7 días de ayuno no me sirvió de nada porque ando en la carne. En el orgullo de la justificación por obras. Cuando se nos revela que es andar en la carne, nosotros comenzamos a priorizar el Espíritu, pero no desde lo natural, desde lo espiritual. Es desde lo espiritual. Lo primero es el Espíritu, después es lo demás. Amén. Pero ninguna condenación hay para el que está en Cristo, los que andan conforme al Espíritu. Amén. Romanos 8:4. Me apuro, ay, se me va la hora. Viven y andan en el Espíritu y no conforme a la justificación que es por obras. ¿Ves? Es lo que te estaba diciendo. No es que andan conforme al legalismo de la religiosidad, porque si no, todos los fariseos tendrían que haberse salvado, todos los religiosos tendrían que haberse salvado. ¿Y por qué Jesús los confrontaba? Porque aunque hacían cosas que eran espirituales, andaban según la carne. Se pueden hacer cosas espirituales y andar en la carne. Los fariseos son la prueba de eso. Todo lo que ellos hacían era espiritual, pero andaban en la carne. Por eso Jesús le decía: ustedes son hipócritas. Es por fuera lo de ustedes, por dentro es el asunto que ustedes no arreglaron. Claro, eso es andar en la carne, que me muestro por fuera como santo, pero por dentro todavía tengo cosas sin resolver. Todavía tengo ira, enojo, todavía tengo falta de perdón, todavía tengo un montón de cosas. Entonces ese anda en la carne, por más que hable en lenguas, cante canciones, cante las alabanzas y ore acá adentro. Hermanos, anda en la carne. Dice Romanos 8:4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por andar conforme al Espíritu, la ley se cumple en nosotros y la justicia de la ley se cumple en nosotros. Entonces no ando según la ley, ando según el Espíritu, pero toda la ley ya está cumplida porque ando en el Espíritu. Para que se cumpliese la justicia de la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos cumpliendo la ley. Eso significa
Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Cuando usted se vuelve espiritual, la ley no te gobierna. No podés volverte para atrás a ser legalista, a ser religioso, a ser fariseo, a ser un escriba, a ser alguien que tenía que ver con la ley. No, porque el estar en Cristo es que ya no estoy bajo la ley. La ley no me gobierna. Entonces dice Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, cuando sos espiritual, no estás bajo la ley, porque toda persona espiritual está sobre la ley. Es decir, que usted tiene la ley debajo de sus pies y ya está cumplida en usted. Gálatas 5:16, los verdaderos adoradores andan en el Espíritu y se niegan a los deseos de la carne. Aquí sí estamos hablando de práctica de pecado. Andar en la carne es todo lo que yo ya le dije antes, pero acá también andaba en la carne, entregándose al deseo de las debilidades en la carne. Vea usted esto, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora sí estamos hablando de pecado. Ahora sí estamos hablando de que me estoy negando a algo que yo sé que me va a descarriar. Me estoy negando a algo que yo sé que me va a apartar del Señor, me va a separar de esa comunión que yo tengo con Cristo. Me va a costar mucho más después orar. Me va a costar mucho más después congregarme. Me va a costar mucho más después llegar al Señor, porque se abre una brecha que yo mismo estoy abriendo a través de esto. Los que andan en el Espíritu no satisfacen los deseos de su carne. Así que tu carne puede tener un montón de argumentos para decir, hoy me descarreo mal. Es carne. Los que andan en el Espíritu no escuchan a la carne diciéndole lo que la carne desea. Porque cuando yo escucho a mi carne y sé lo que desea mi carne, ¿qué hago? Puedo llegar a darle a mi carne lo que me pide. De ahí nacen los adulterios, las fornicaciones y todos los pecados llamados pecados capitales. Nacen de gente que se entrega al deseo de su carne. Lo primero es entregarte al deseo de la carne, después es lo otro. Entonces me comienzo a desviar de a poquito, le voy entregando cada vez más lo que mi carne me pide, hasta que me empieza a pedir cosas complicadas, y como ya estoy entrenando a mi carne para darle todo lo que desea, le termino dando eso que sé que no tengo que darle. Y ahí comienzo a vivir en el pecado. Entonces, todo comienza con eso. La carne propone y nosotros tenemos la disposición. Pero si la carne propone y usted anda en el Espíritu, usted le dice, no, carnecita mía, estos son los que mueren continuamente. ¿Qué es morir continuamente? Están en continua renuncia. Amén. ¿Ves? De eso se trata. Sabemos lo que no es bueno y renunciamos a eso. Puntualmente eso. No quiere decir que usted viva abajo de una baldosa como un religioso, porque también hablamos que eso también es andar en la carne. Entonces vea el desequilibrio. ¿Ando en la carne porque soy un religioso recalcitrante? ¿O ando en la carne porque soy un pecador desaforado? De la misma manera es andar en la carne. ¿Cuál es el equilibrio? Ando en el Espíritu y no le doy la satisfacción a lo que sé que es de la carne. Si usted se niega a sus deseos carnales y es un religioso, de todas maneras anda en la carne. ¿Qué hacemos? Morir a diario, morimos cada día. Cada día
en la novedad que Dios te está diciendo. Ese día, esa revelación te va a decir Dios hoy, cuídate de esto. Eso es lo que no hay que hacer. Al otro día, Señor, me levanto hoy para vivir un día. ¿Cuál es la novedad? Dios te va a decir, esta es la novedad, hijo, cuídate de esto. Y usted ya va a saber qué es a lo que tiene que renunciar, a qué se va a enfrentar y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces usted no es un religioso que vive por religiosidad, sino que vive por la voz de Dios. Y Dios le avisa, y la Biblia dice que Él nos hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces Él nos avisa y nosotros renunciamos a eso. Amén. Es práctico. Genere su tiempo de oración en las mañanas y Dios le habla. Y viva esa verdad. Los verdaderos adoradores descubren que el peor enemigo no es el diablo, el peor enemigo no es otra persona, el peor enemigo soy yo mismo. El peor enemigo de David es David mismo, no es el diablo. Al diablo Jesús lo venció en la cruz, lo exhibió públicamente en la cruz. El diablo no es mi peor enemigo. ¿Sabe quién es mi peor enemigo? Mi corazón, mi carne, mis debilidades, mis decisiones. Esos sí son mis enemigos. Porque si decido mal, entonces le estoy dando legalidad a las tinieblas para que me hagan daño. Entonces, tu peor enemigo no es el diablo, despreocúpate. El diablo fue vencido por Cristo. Y el que está en Cristo, ninguna condenación hay para ese. Tu peor enemigo es tu corazón. Si aprendes a gobernar tu corazón, entonces estás ganándole a tu enemigo. Me quedan 3 pasajes. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Wow. Este mismo hombre había dicho, oren en el espíritu y oren con entendimiento, ¿verdad? Andar en el espíritu, vivir en el espíritu, orar en el espíritu. Ahora, Pablo dice, yo estoy sirviendo en el espíritu. O sea que todo servicio hay que hacerlo en el espíritu. Más allá de que el servicio sea natural o terrenal, usted y yo servimos en el espíritu. Ministramos en el espíritu, sea detrás de un instrumento, sea como colaborador, sea limpiando el salón, sea limpiando los baños. Todos los que hacen una tarea de servicio, visitando a la gente, orando por la gente, ayudando a la gente, dándole ofrenda a la gente. Bueno, todo el que hace una tarea de servicio lo hace en el espíritu. Todo servicio tiene que ser en el espíritu, porque cuando el servicio es en la carne, que también se puede servir en la carne, yo creo que la gente está en deuda conmigo. Yo pensaba que la gente a mí me debía, porque yo me pasaba muchas horas investigando una palabra, estudiando la Biblia, en esto y lo otro, y yo digo, pero tantas horas yo, y la gente no me presta atención, qué falta de respeto, y me hacía el víctima, me victimizaba, diciendo, Dios, mira a la gente, qué mala la gente, toda la culpa era de la gente, hasta que Dios me dijo, clarito, David, ¿por qué pensás que la gente te debe algo a vos? Si tu servicio tiene que ser espiritual y tiene que ser hacia mí, la gente no te debe nada. Yo te llamé para servir a la gente. La gente no tiene que pagarte, ni con su diezmo, ni con su ofrenda. La gente no tiene que pagarte con nada. Vos naciste para servir. Y si vas a servir desde el Espíritu, no podés tener reclamos carnales. Hermanos, ¿por qué hay tanto reclamo carnal? Porque no sirven en el Espíritu. Ah, pero a mí no me dijeron nada, y yo hice esto, y ya empiezan los reclamos. Y yo ofrendé esto, y yo ofrendé lo otro, y yo te di acá, y yo te di allá. ¿Y qué recompensa tengo? Eso es servir en la carne. Cuando usted sirve en la carne, usted está esperando que todo le reconozcan.
Por eso, ¿se puede servir en la carne? Sí. ¿Sabes cuándo te das cuenta que estás sirviendo en la carne? Cuando te cansaste. Estoy podrido. Es porque estabas en la carne. Porque si estuvieras en el Espíritu no te cansás. Al contrario, estás deseoso de más. ¿Qué más hay que hacer, Señor? No que, ya estoy cansado, no doy más. Y Dios a mí me reprende de esta manera, diciendo: David, si vos fuiste llamado para esto, te traje de otro lado a Cenillosa para que hagas esto, nadie te debe nada. Estás haciendo lo que tenés que hacer. No sirvas en la carne. Decirle a que está al lado tuyo: ni se te ocurra servir en la carne. Basta de reclamos. Tus reclamos son porque has servido en la carne y no serviste en el Espíritu. Por eso tenés reclamos, por eso tenés queja, por eso tenés esto y tenés lo otro y tenés maña y tenés acá, porque servías en la carne y no en el Espíritu. Testigo es Dios. ¡Wow! Lo pone a Dios de testigo, ¿eh? No es cualquier cosa este. Dios es testigo de esto. ¿Qué cosa, Pablo? Que yo sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, y que sin cesar estoy continuamente orando por mí. No dice eso. Lea. Hago continuamente oraciones por... Le voy a hacer una pregunta y no levante la mano. ¿Cuántos oran por ustedes mismos? Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, úsame. Señor, dame unción. Señor, dame sabiduría. Señor, dame entendimiento. Señor, que yo cuando levante la mano se caigan 5. Señor, que si hago eso para atrás y si hago un saltito así, que la gente reciba. Hermanos, vivimos orando por nosotros mismos. Y alguien que sirve en el Espíritu tiene una oración corporativa, no una oración personalizada propia. Deje de orar por usted. Si vivís en el Espíritu, andás en el Espíritu, orás en el Espíritu, cantás en el Espíritu, servís en el Espíritu, ora por el cuerpo, ora por los demás, porque la retribución va a ser que esa oración te va a volver. Mientras usted más ore por los demás, más bendecido va a ser usted, hermano. Pero no ore como que estuve orando por vos, a ver cuánto me da, cuándo me da un diezmito, una ofrendita, algo. Eso es servir en la carne. Yo me cansé de orar por usted y ni siquiera me dio la mano. Viven y andan en el Espíritu para servir a Dios en el Espíritu. Expresan una continua oración corporativa por el cuerpo, no es por uno mismo, es por los demás. Viven bajo el Espíritu y no sirven bajo el régimen de la letra. O sea, no es lo que saben, es lo que reciben del Señor. Mire, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Qué tremendo Romano. ¿Ha leído Romano? Léalo lo más que pueda. Dice: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El nuevo es del Espíritu porque es novedad continua, revelación continua, es nuevo. Continuamente se renueva, continuamente está en novedad, pero el viejo es de la letra, que se estancó con los argumentos, que se estancó con la religiosidad, que todo lo que acumuló de Biblia no le sirvió para cambiar su vida, pero ahí te discute con pasajes bíblicos. Último pasaje y ya pasa la tribulación. Romanos 12, versículo 11. Servimos en el Espíritu, entonces no servimos en la carne, y eso me trae paz. Cuando yo no sirvo al Señor en la carne, voy a tener paz de lo que hago.
Si lo sirvo en la carne, siempre voy a pensar que Dios me debe, o que alguien me debe, o que el otro me debe por lo que yo hice. Eso es carne. Nadie te debe nada si servís en el Espíritu. Dice Romanos 12:11, en lo que se requiere diligencia. Si se requiere diligencia, imagínense usted que alguien los llama a usted de urgencia. Yo sé que muchos de acá han vivido urgencia y han salido, pero de repente viene alguien y te da una urgencia, porque esta palabra diligencia encierra dos cosas: urgencia y sabiduría, precisión. O sea, tengo que hacerlo rápido, bien, preciso, no con pereza. ¿Cuántas madres reniegan con sus hijos perezosos? Que usted le dice, haga esto, y ay, sale como con un pie le piden permiso al otro pie. Te estoy mandando, deja, lo hago yo nomás. ¿Por qué? Porque se requería diligencia y se requería algo rápido, no perezoso. Imagínese que Dios te dice, necesito que hagas esto. Señor, me voy a tomar un año sabático primero, porque me estoy tomando un tiempo. Hermanos, eso no existe. Me voy a tomar un tiempo, no existe. Eso es un invento para andar en la carne. En la Biblia no hay nadie que diga, me tomé un tiempo para descansar de lo que Dios me decía que tenía que hacer. Porque el que se toma tiempo termina descarriado, porque Dios no puede respaldar eso. Usted no se puede tomar un tiempo, ni puede andar perezoso si Dios le dijo, tenés que hacer tal cosa. Y ahí veo en el 2027, por ahí, voy a ver. Es como yo le decía a uno, viendo. Ahí anda viendo. ¿Qué dice don viendo? ¿Cuándo va a hacer esto? Y estoy viendo. Y le puse viendo, de apellido viendo. Siempre estaba viendo. Nunca activaba. ¿Conoce gente así? Decirle que está al lado tuyo, no es para perezosos. Vamos que estamos terminando. Dígale, no es para perezosos. Es para fervientes. ¿Sabe qué significa ferviente para usted? A ver los hinchas de Boca cuando le ganaron a River. ¿Cómo gritaron? ¿Cómo gritaron? No sean sinvergüenza, que yo los conozco a ustedes. Y salieron corriendo. Porque eso es ferviente, eso es ser ferviente. Con todas tus energías, con todo tu corazón, con todo lo que podés, servimos a Dios fervientes. Por eso la Biblia dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Dice, porque no son ni fríos ni calientes. Ahí la palabra calientes es fervientes. No están ni del todo estancados, pero tampoco son fervientes. Andan ahí, tibios. Hermano, ¿usted puede hacer esto? Me fijo si tengo tiempo y te aviso enseguida. Sabe que te va a decir que no, pero por lo menos te da esperanza, así como, y bueno, se convirtió el hermano, se convirtió la hermana, va a servir. No, y después te termina diciendo, no tengo tiempo. Fervientes, en lo que se requiere diligencia para servir a Dios. Necesitamos servir a Dios con diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu. Esa es la manera en que nos vamos a mover, sirviendo al Señor. Amén. Póngase en pie entonces. Esto es como, ahora viene una semana de práctica. Una semana para practicar todo esto, Así que
No ande en la carne como un legalista, tampoco ande en la carne como un carnal que se entrega a los deseos carnales. Haga el equilibrio, hable con Dios. Lo que Dios le pida es lo que usted tiene que hacer. Lo que Dios le dice, hace esto, eso es lo que usted hace. Amén. Mire, en el día de ayer yo hablaba con varias personas sobre el mismo tema y le decía esto: mi única función es llevar a la gente a que conozca a Cristo. Después no tengo ninguna otra función, porque una vez que la gente conoce a Cristo, la gente comienza a tener comunión con Cristo y Cristo comienza a crecer en ellos y comienza a transformarlos y comienza a darle crecimiento y comienza a alimentarlos. Y es la comunión con Cristo lo que hace que esas personas sepan lo que tienen que hacer. Ahora, para el que todavía no sabe lo que tiene que hacer, bueno, ahí sí entramos nosotros como autoridad espiritual. Si alguien me dice, mire, yo la verdad no sé lo que tengo que hacer, entonces ahí sí nosotros podemos entrar con un consejo, una sugerencia. Tampoco podemos obligar a la gente. Dios no nos da la autoridad para manipular la vida de las personas, pero sí podemos aconsejar. Sí podemos decirle, mira, la Biblia dice esto, dale por acá, encará por este lado, ten en cuenta estas cosas que pueden venir como consecuencia de tu decisión. Entonces usted toma decisiones en sabiduría. Amén. Si hay alguna pregunta, hermanos, me la hace apenas termine esta reunión. Ahora, usted se queda ahí y me pregunta y me dice, a ver, ¿qué quiso decir con esto? En serio, no se vaya confundido, no se vaya pensando algo incorrecto, sino haga las preguntas necesarias, porque Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría a la iglesia para entender todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a orar.